Bien, buenos días con todos los estudiantes. Les extiendo un cordial saludo y esperando que puedan estar muy bien, que puedan estar protegidos, que puedan seguir las indicaciones que dan las autoridades para evitar que los números de personas que están con esta infección no pueda aumentar, sino puedan disminuir. Puedan alimentarse bien, que puedan tomar suficiente líquido y que su familia y ustedes puedan estar protegidos y tener esa responsabilidad en la prevención de este, de este desafío que estamos viviendo. También solicitarles de que la educación que se está impartiendo de esta manera es corresponsabilidad de todos, tanto de ustedes como de nosotros. Entiendo de que los docentes, ¿sí? Están esforzándose, están enviando las tareas para que ustedes puedan estar siempre con esa preparación académica. Tengo entendido de que debido a la cantidad de personas que está ahorita ocupando el internet, tal vez el internet es un poco demoroso, es un poco lento. Entonces también pedir un poco de comprensión si es que en algunos casos no se envía o no llega la tarea o los videos a tiempo, debido a que hay mucha saturación en algunos sectores con el internet, porque mucha gente que está en los hogares está haciendo uso de este medio. Entonces pedir un poco de comprensión. También pedirles por favor que tengan un aseo adecuado de sus manos, de su organismo, y que se preparen, ¿sí? Que se preparen académicamente, que no dejen de leer, que sigan instruyéndose, que las clases que les damos es su base, su guía, pero usted tiene el internet, tiene los medios adecuados para que por favor siga usted educándose, ¿sí? Usted siga investigando, siga leyendo, eh, que vea documentales, que lea, que este sea el momento donde usted pueda compartir con su familia, pueda eh, mejorar la caligrafía, mejorar la ortografía. Entonces, que unidos juntos podamos seguir aprendiendo y podamos seguir superando estos desafíos. Entonces, vamos a tener una pequeña clase, ¿sí? Sobre sobre lo que son los agentes infecciosos que nuestro cuerpo puede tener, ¿sí? Va a ser una de las clases, una parte de las clases, y conforme pasen los días vamos a seguir profundizando y aprendiendo más. Habíamos visto ya sobre los virus, qué características tienen los virus, cómo es la replicación de los virus, cómo se mantienen, cuáles son métodos de protección, métodos de prevención. Entonces hoy vamos a ver sobre las bacterias en este caso. Entonces, eh, vamos a ver un poco de eso ya. Entonces voy a tratar de que sea una clase tal cual como se estaba llevando a cabo, para que ustedes puedan seguir en el cuaderno, ¿está bien? Entonces, iniciamos. Vamos a ver lo que es un agente infeccioso, ¿sí? Ya habíamos visto, sí, infeccioso. Ya habíamos visto sobre algunos conceptos, pero vale la aclaración, ¿sí? ¿Qué es un agente infeccioso? Es aquel elemento, ¿sí? ¿Por qué mencionamos elemento? ¿Por qué no mencionamos microorganismo? Mencionamos elemento porque un agente infeccioso también puede ser un virus. Y recuerde que un virus no es un elemento o es un patógeno que no tiene vida, ¿sí? Entonces, vamos a mencionar que un agente infeccioso es un elemento, ¿sí? capaz, perdón, capaz de producir, ¿sí? Producir una enfermedad, ¿sí? Una enfermedad infecciosa. Vamos a ir corrigiendo esto ya. Una enfermedad infecciosa, ¿sí? En un huésped.
¿sí? ¿Qué tipo de huésped puede ser esto? Puede ser un humano, puede ser un animal, no puede ser alguna especie vegetal. Listo. Ahí está. Corregir esto. Listo. Entonces, un huésped, animal o vegetal, sensible, ¿sí? Sensiblemente dispuesto. ¿Qué quiere decir sensiblemente dispuesto? Que sus defensas están bajas, ¿no? Que no tiene un sistema inmunológico fuerte, fortalecido, para tratar de desechar o eliminar este agente infeccioso, este patógeno infeccioso. Entonces, por eso se recomienda que estén alimentados, que estén fortalecidos, ejercicio, líquidos y una alimentación adecuada. Entonces, vamos a ver los diferentes tipos de patógenos. Le repito, esto ya habíamos visto, simplemente para que lo tenga claro, ¿sí? Diferentes tipos de patógenos. ¿Sí? ¿Cuáles son esos diferentes tipos de patógenos? Primero tenemos las bacterias, las cuales vamos a ver ahorita. Que las bacterias tienen la característica de ser procariotas. ¿Sí? Ya vamos a ver más adelante un poquito de eso. ¿Sí? También los hongos, ¿sí? Que tienen la característica de ser de tipo eucariota. ¿Sí? También tenemos los protozoos, que igual tienen la característica o pertenecen, podríamos mencionar al reino, al dominio eucariota. ¿Sí? También tenemos a los virus, ¿sí? Que habíamos mencionado que son agentes, o es un agente o elemento, ¿sí? infeccioso acelular. ¿Sí? Recuerde que acelular, el concepto de acelular es el elemento que no cumple con los postulados de la teoría celular, es decir, no se reproduce como una célula, la unidad básica de la vida no tiene como base la célula, entonces, o sea, no cumple con los postulados de la teoría celular. Y también dentro de estos diferentes tipos de patógenos, que en el libro no se encuentra, pero hay que mencionarlo, y que algunos documentos mencionan, son los priones. ¿Sí? ¿Qué son los priones? Son estructuras que se encuentran en las neuronas, ¿sí? Son estructuras atípicas, son estructuras anormales que se localizan en las neuronas, ¿sí? Son estructuras que se localizan en las neuronas, ¿sí? Entonces vamos a ir poco a poco viendo, ¿no? Ya vimos lo que son los virus, hoy vamos a ver lo que son las bacterias. Entonces podríamos mencionarle como un subtítulo aparte, las bacterias, ¿sí? Esto lo voy a omitir. Entonces, ¿qué son las bacterias? Un concepto muy rápido, un concepto breve, un concepto corto. Son microorganismos que pertenecen al reino, ¿sí? Al reino procariota. Sí, hay documentos, hay autores que también lo llaman reino procariota o reino eubacteria. Reino eubacteria, ¿sí? ¿Por qué le denominan reino eubacteria? Porque este reino, ¿sí? abarca lo que es las bacterias propiamente dichas, ¿sí? y las cianobacterias, ¿sí? Entonces vamos a poner un pequeño esquema aquí. Es una eubacteria
Vamos a poner aquí que una bacteria, ¿sí?, son bacterias propiamente dichas, y también son las cianobacterias. ¿Y qué son las cianobacterias? No son más que las denominadas algas verde azuladas. Las algas verde azuladas. ¿Cuál es la característica de las algas verde azuladas o de estas cianobacterias? Es que son capaces de realizar o hacen fotosíntesis. ¿Sí? Entonces, esta es la característica de las eubacterias, ¿sí?, o el reino eubacterio. ¿A qué se refiere cuando yo digo o cuando se menciona una célula? Sí, porque al pertenecer al reino procariota quiere decir que es una célula o un organismo procariota. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Entonces yo podría... Ahí está. Entonces, ¿qué es un procariota? ¿Sí? Es algo, ¿sí?, o un organismo que no tiene núcleo. ¿Sí? Que no tiene núcleo. Sí, entonces, al no tener núcleo, mencionamos que el material genético se encuentra libre en el citoplasma, ¿sí? El material genético se encuentra libre en el citoplasma. Es decir, nosotros entendemos, ¿sí?, o habíamos escuchado que la célula procariota no tiene un núcleo, tiene un nucleoide, ¿sí? Este nucleoide, la característica es que contiene, sí, el material genético, pero lo contiene de una manera irregular, ¿sí? Es decir, la diferencia entre una célula eucariota con una célula procariota es que la célula eucariota, el núcleo está envuelto por una membrana nuclear, ¿sí?, que contiene y que protege al ADN. En cambio, una célula procariota no tiene una membrana nuclear, ¿sí?, sino que es como una forma irregular donde se almacena el ADN en el nucleoide, ¿sí? Es irregular, no es completa, no es una membrana, simplemente es algo que es simplemente un lugar donde está el ADN, ¿sí?, de la célula o de la bacteria, en este caso de la célula procariota. Entonces, una procariota, ¿sí?, no tiene núcleo, el material genético se encuentra libre en el citoplasma, ¿sí?, y también podemos decir que tiene, a ver si lo vamos acá por ahí, tiene nucleoide, ¿sí?, tiene nucleoide. Y este nucleoide es de forma irregular, ¿sí?, es un lugar donde se almacena el ADN y no tiene membrana nuclear, ¿sí? No tiene membrana nuclear.
entonces no tiene membrana nuclear, ¿sí? Lo contrario a la célula eucariota, ¿sí? Entonces, esto vamos ya detallando lo que es una bacteria, ¿sí? ¿Qué más podemos mencionar? ¿Sí? ¿Cuáles son las estructuras principales? ¿Cuáles son las estructuras principales de una bacteria? Vamos a poner como subtítulo estructuras principales de la bacteria, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos aquí tres partes principales y cuyas partes que vamos a mencionar están constituidas por lo siguiente. Entonces, como primera parte tenemos lo que es la envuelta celular. Esta envuelta celular está conformada por la membrana plasmática, ¿sí? Y también la pared celular. Nos referimos a esta envuelta celular, lo que envuelve, lo que rodea a la célula procariota, en este caso a la bacteria, ¿sí? Pues la membrana plasmática, ¿sí?, que rodea el citoplasma, por eso es plasmática, y la pared celular que rodea a la propia célula. También tenemos lo que es la estructura externa, ¿sí?, de las bacterias. Estructura externa, ¿sí? ¿De qué está conformada esa estructura externa? Está conformada de los flagelos, está conformada de una parte que se llama fimbrias, ¿sí?, o pili, ¿sí? Son denominadas fimbrias o pili, que ya vamos a ver qué es. Y también una cápsula, ¿sí?, una cápsula en la estructura externa. Entonces, los flagelos en la célula externa, en la estructura externa, perdón, son estructuras, ¿sí?, son partes de la bacteria que ayudan a movilizarse, que ayudan a poder, de alguna manera, podemos decir, a poder nadar en el medio, ¿sí? Recordarán que nosotros hemos visto los tipos de célula y teníamos lo que es la célula flagelada. En este caso, la célula flagelada es el espermatozoide. Tiene el flagelo, ¿sí?, la colita, que le ayuda a poder movilizarse. En este caso, los flagelos en la bacteria son estructuras que le ayudan a movilizarse, ¿sí?, que ayudan a transportarse. Las fimbrias o pili, que es lo que está aquí, son estructuras, son pequeños como pelitos que se encuentran alrededor de la bacteria, ¿sí? Y la cápsula, esta cápsula es de algunos, solo contiene algunos tipos de células, en este caso bacterias, bacterias que son patógenas, que son dañinas, porque hay que recordar que hay bacterias que se utilizan en la industria alimenticia, que ya vamos a ver más adelante, bacterias que provocan enfermedades, bacterias que se utilizan en la industria, ¿sí?, en las industrias, en las fábricas, para producir alimentos, para producir bebidas, para producir telas. Entonces, hay algunos tipos de bacterias. En este caso, las bacterias que tienen cápsula son las bacterias que son patógenas, las que producen enfermedad. Entonces, también vamos a continuar y vamos a ver la estructura, ¿sí?, interna. En este caso, la estructura interna está formada por el nucleoide.
Está formada por el citoplasma y está formada por los ribosomas. ¿Sí? Entonces son tres partes principales, ¿sí?, que forman parte de la estructura externa. Entonces en este caso habíamos mencionado lo que ya es un nucleoide, ¿sí?, que está por aquí, en esta parte. El citoplasma es el espacio donde se encuentra el nucleoide, los ribosomas, ¿sí?, es el medio donde se puede decir es el cuerpo de la célula, la bacteria, y los ribosomas son estructuras que ayudan a asimilar, sí, las proteínas. O sea, son estructuras que permiten que la bacteria se alimente, que pueda absorber los alimentos, ¿sí? Entonces tenemos aquí las estructuras principales de la bacteria, que recuerde tres partes: envuelta celular, estructura externa, estructura interna, y cada una de ellas, ¿sí?, con sus componentes. Lo voy a tratar de que se vea un poco mejor. Ahí está, ¿sí? Listo. Vamos a ver la clasificación por la forma, ¿sí?, la forma de las bacterias, ¿sí? Entonces, clasificación por la forma, ¿sí?, de las bacterias. ¿Sí? Clasificación de las bacterias por la forma. Listo. Entonces, en la clasificación de las bacterias por la forma podemos mencionar tres principales: los cocos. Sí, yo voy a quitar esto de aquí nada más. Sí, los cocos, que son de forma, como su nombre mismo, cocos, de forma esférica. ¿Sí? Entonces, dentro de estos cocos hay una clasificación adicional. Tenemos lo que son los diplococos, ¿sí?, que estos diplococos están unidos en pares, ¿sí?, en pares. También, a ver, voy a acomodarle esto, entonces, sí, en pares. Luego tenemos también las tetradas, ¿sí?, que está dentro de los cocos, y las tetradas ¿sí? Las tetradas forman, ¿sí?, estos cocos, ¿sí?, estas formas esféricas de la bacteria, forman una especie de cuadrado, ¿sí?, un cuadrado, ¿sí?, un cuadrado de esferas, para que tengan idea. Luego tenemos las sarcinas, que son en forma, ¿sí?, de cubo, ¿sí? Las células, las bacterias en forma de cocos se agrupan en forma de cubo, ¿sí? Luego tenemos lo que son los estreptococos. Perdón, aquí está, estreptococos. Los estreptococos, ¿sí?, son como en forma de cadena, ¿sí? O sea, un coco, una bacteria en forma de coco, está una tras de otra, tras de otra, tras de otra, ¿sí?, forman, ¿sí?, una cadena, una especie de cadena. Y luego tenemos los estafilococos, ¿sí?, que estos estafilococos
son en forma de un racimo de uvas, ¿sí? De uvas. Entonces aquí tenemos la primera clasificación de las bacterias por la forma, ¿sí? Y los que son la forma esférica se les llama cocos, y dentro de esta forma esférica tenemos, ¿sí?, los diplococos, que son en pares, ¿sí?, de 2 en 2, células bacterias de forma redonda de 2 en 2, las tetradas, que son bacterias redondas que forman una especie de cuadrado, las arcinas, que forman una especie de cubo, ¿sí?, como el cubo Rubik, ustedes ya lo conocen. Los estreptococos forman una cadena, una bacteria en forma esférica está atrás de otra, ¿sí?, formando una cadena, una fila, tal vez podemos mencionarlo. Y los estafilococos, que es en forma de un racimo de uvas, que todos lo conocen. Listo. Luego tenemos los bacilos. ¿Sí? Los bacilos no son más que bacterias en forma alargada. ¿Sí? Y estos bacilos también tienen su clasificación. Y vamos a poner aquí de forma alargada. ¿Sí? ¿Y cuáles son estos, o cuál es la clasificación de estos bacilos? Tenemos el diplobacilo, ¿sí?, el diplobacilo, que es va en pares, ¿sí? Dos bacterias en forma alargada van de pares. Entonces, cuando se encuentra esta forma, cuando hay dos bacterias de forma alargada unidas, ¿sí?, o están en pares, o están juntas, se llama a esa forma diplobacilos. Luego tenemos también el streptobacilo, ¿sí?, streptobacilo, que es en forma de cadena, ¿sí?, uno tras de otro. Luego también tenemos la forma empalizada, ¿sí?, empalizado, que es están juntos, como cuando usted ve una caja de fósforos, ¿sí?, los palitos de fósforo están así, están paraditos uno tras de otro, ¿sí?, esto es empalizado, ¿no? O sea, haga relación como palitos, por eso empalizado, palitos juntos, ¿sí?, uno tras de otro, ¿sí?, como una cerca, ¿sí?, como una cerca, ¿sí? Está, entonces son, ¿sí?, como una vamos a poner la forma de fósforos en una caja, ¿sí? Ahí está. Entonces ese es empalizado. Y también tenemos lo que son las filamentosas. Y estas filamentosas, ¿sí?, son las que crecen en forma de fibras. ¿Sí? Listo. Entonces tenemos la clasificación, ¿sí?, la segunda clasificación por su forma de bacilos, y son de forma alargada, y se clasifican en diplobacilos, que van en pares, streptobacilos en forma de cadena, una tras de otra, empalizada en forma de fósforos en una caja, como una cerca, ¿sí?, y filamentosas crecen en forma de fibras, ¿sí?, alargadas. Luego tenemos los espirilos, aquí está, los espirilos, que son en forma de como una curva, ¿sí?,
forma de curva. Sí, y esta también tiene una clasificación. Sí, tienen los vibriones que son en forma de una coma, ¿sí? De un signo de puntuación en forma de la coma, ¿sí? Luego tenemos lo que son los espirilos. Que estos espirilos tienen una forma helicoidal, ¿sí? O sea, ya se hacen como un anillado, ¿sí? De tipo como un anillado, ¿sí? Y tenemos también lo que son las espiroquetas. Y estas espiroquetas son o tienen forma helicoidal, perdón, tienen forma helicoidal, pero que son flexibles. Es decir, se pueden mover, se pueden doblar. ¿Sí? Entonces, esa es la clasificación, ¿sí?, de las bacterias. Entonces, hoy hemos visto un poquito de lo que son un tipo de agente infeccioso. En este caso, las bacterias. Hemos visto las bacterias, ¿sí?, que son procariotas, ¿sí?, organismos que pueden ser en el reino procariota, o en algunos casos se les denomina, algunos autores denominan el reino Eubacteria. ¿Por qué son eubacterias? Porque son las bacterias propiamente dichas y también abarcan las cianobacterias. Entonces, el término de procariota es una célula que no tiene núcleo, ¿sí?, que el material genético se encuentra libre en el citoplasma, ¿sí?, y que tiene y a este núcleo a esta parte o a esta estructura que almacena el ADN se le denomina nucleoide, ¿sí? La procariota tiene un nucleoide y el nucleoide de forma irregular almacena ADN y no tiene membrana nuclear. Entonces, las estructuras principales de las bacterias ya hemos mencionado, también sería una explicación, y la clasificación por la forma. Entonces, eso es lo que quería compartirles hoy. Les pido por favor de que ustedes en su hogar puedan investigar sobre las diferentes formas de las bacterias. Entonces sería que ustedes puedan consultar en internet, en algún material físico o digital, sobre cómo es la forma de los diplococos, de las tetradas, de las sarcinas, de los estreptococos, de los estafilococos, ¿sí? Y ustedes estas puedan dibujar. Asimismo pueden consultar cómo es la forma de los bacilos, de los diplobacilos, de los estreptobacilos, de la empalizada y de la forma filamentosa. Y puedan dibujarlo en su cuaderno y también en la parte de los espirilos, que pueda graficarlo como son los vibriones, los espirilos, ¿sí?, y las espiroquetas. Por favor, eso les pido que ustedes hagan en su cuaderno, ¿sí?, y cuando reanudemos las clases les estaré revisando. Por favor, cuídense, por favor, estén en sus hogares, aliméntense bien, cuiden a su familia, y cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier sugerencia, cualquier comentario, pueden hacerlo sin ningún inconveniente. Trataré de responder todas las preguntas que me las hagan, si es que las hay, y también puedan seguirse preparando, no solo en la materia de ciencias, sino en las otras materias. Sigan practicando dibujo, sigan practicando matemáticas, sigan practicando o estudiando y repasando lenguas sociales, inglés, para que cuando
esta crisis, por así llamarlo, se supere, ustedes puedan retornar a las clases y podamos continuar con normalidad, ¿sí? Es corresponsabilidad suya, de nosotros, de sus padres de familia, de todos, para salir adelante, ¿sí? No son vacaciones. Trate de hacer algo productivo en la casita, trate de ordenar sus cosas, de arreglar, ¿sí? Y pasar y aprender mucho de su familia en este tiempo. Les agradezco por este momento, por esta clase. Espero que haya quedado un poco más claro sobre las bacterias, ¿sí? Y continuaremos la siguiente clase. Hasta pronto.